Espíritu Santo. Les voy a hacer dos preguntas. El que no diga amén en una de ellas, todos tienen que decir amén. En otras también que algunos digan amén y otros no amén. Aquí viene la pregunta. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo? Amén. Amén. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Amén. Con la evidencia de la ley. Ya he expuesto este tema hablando sobre el sello del Espíritu Santo y sobre el bautismo del Espíritu Santo. Les ruego que no se me distraigan, que no platique, que no vea su celular, porque aquí estamos arriba y aquí llega todo. Así que no se descuiden. Si va a leer su Biblia, que sea para el momento en que digamos la cita bíblica. Amén. Cuando yo estaba más pequeño que hoy, porque no estoy bien, yo no me siento bien, aunque algunos me dicen abuelo, y ya quisiera ser abuelo, pero no me dejan. Quieren que sea abuelo todavía. Pero cuando yo ya analizaba más grandecito que las mellizas, quizás ya como la edad de Mauricio, que me vi bien gozoso cantando, decía todavía, sí, debe ser la la chiquitina, la corriendo y cantando. Así como la edad de Mauricio, yo ya veía a los hermanos lanzar, veía a algunas hermanas y allá de vez en cuando algunos hermanos hablando de lenguas. Y ya empezaba en mi cabeza a analizar, ¿y eso qué es? Claro, mi papá y mi mamá pues, nos enseñaban en casa, no solo en la iglesia, sino que en nuestras reuniones familiares, porque eso es bíblico, que debemos de reunirnos en familia. Aunque solo esté usted y su esposo, o aunque solo esté usted y su hija o su hijo, con dos, ahí ya está el Señor ahí. Amén. O la abuela y el nieto. Con ellos ya hay un altar familiar. Entonces mis padres me enseñaban sobre el Espíritu Santo, pero bueno, sobre todo lo de la Biblia. Pero uno, a la edad de Mauricio, uno logra dimensionar y captar cada uno de los temas bíblicos, más cuando son temas bastante, digámoslo así, difíciles de explicar o muchas veces difíciles de comprender. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos de una forma consciente, es decir, con el entendimiento, el mismo Espíritu Santo nos hace entender lo que sucede en nuestra vida cuando Él nos sella o nos bautiza. Porque hay dos formas de que el Espíritu Santo se manifieste o esté en ti. ¿Okay? Entonces, quizás ya como a los 12 o 14 años más o menos, yo logré entender esto del Espíritu Santo y tomé mi decisión de recibir a Jesús en mi corazón. Es decir, yo no recibí a Jesús en mi corazón, digamos, la edad de Elena o de Sofía. No me acuerdo de haberlo hecho, pero sí me acuerdo de haberlo hecho a la edad de 12 años. Recibí a Jesús en mi corazón. Y a los 14 años me bauticé y tomé la decisión de pasar la sangre. Ya entendiendo lo que era la vida cristiana y entendiendo algunos temas como el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí para adelante, quiera si o no, en algunos momentos me volví un crítico o un juzgón, porque yo ya había entendido lo que era el Espíritu Santo en la vida del creyente. Había entendido.
Y veía a una hermana hablar en lengua, danzar, ahora en los cultos. Pero cuando no estaba en el culto, eran otras personas. Y estoy hablando no solo de las iglesias donde mis papás fueron pastores, sino que también estoy hablando del Senac. Porque yo empecé a venir aquí al Senac Cuba desde que tenía 14 años. 13 años y medio para cumplir 14 años. Que fue cuando conocí a Brenda. Tenía 14 años y ella tenía 12. Imagínense de pronto la forma. Y en la iglesia del Senac, en el edificio, ya en ese edificio de la 18 Avenida, donde era la iglesia, todavía está ahí parado para ese edificio. Yo veía hermanos hablando lenguas, pero cuando ya nos pasamos a la comunidad de Alacén por el terremoto, que ya vivíamos prácticamente revueltos, yo oía al otro lado de las láminas de la iglesia a cierta hermanita hablando con palabras más alta que la torre de París. Y decía yo, esta es la hermana. Como le digo, ya tenía llegado a edad, ya entendía, yo ya estaba detrás de Brenda, no ella estaba detrás de mí. Y oíamos eso, ¿verdad? Porque nosotros siempre pasamos en la iglesia casi todo el domingo, igual, ¿verdad? En la escuela dominical, en la mañana, en los en la tarde y más tarde el culto, porque antes era el culto en la tarde. Y ahí pasábamos en la iglesia y oíamos los pleitos, lo que se decía el esposo, la esposa, la hermana, la esposa y así. Entonces, realmente esto no se enojo, esta es la gracia, y es lo que yo digo, que era un juzgón, ¿verdad? Hoy llamarlo. Hoy oro por la persona que hacen eso. Entonces, y el Señor te dice, no, estas son mentirosas, cuando están aquí en la iglesia hablando en lengua y a ver, que no me caiga esa. Y pero ¿qué están diciendo de las demás palabras y todo? Entonces, era alguien que buscaba. Poco a poco el Espíritu Santo fue quitándome eso de ser un juzgador, porque no tenía que ser un juzgador. A mis 17 años, hermano, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y fue en la iglesia Belén de la Asamblea de Dios en Mexicana. Todavía me acuerdo. Un sábado, en una semana de jóvenes que habían invitado a Osana aquí a cantar. Imagínense para lo que sirvió Osana aquí, por lo que critica la música de Osana aquí. Más ahí, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, terminé de comprender lo que es ser sellado y ser bautizado. Yo era un gran celoso. Pero cuando yo entendí el bautismo del Espíritu Santo en mi vida, empecé a pedir al Señor que quitara todo eso que no era de un hijo de Dios. Y Dios me quitó los celos. Y ya podía ver a Brenda platicar con quien sea y no me daba celos. Y antes del bautismo del Espíritu Santo, no, Brenda iba a cortarme. Pero yo como aquí, algunas cosas en mí empezaron a cambiar, porque el Espíritu Santo cuando te sella empieza un cambio y cuando te bautiza termina ese cambio. Si no hay muestras de cambios en tu carácter, significa que no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Sellados sí somos. Y le voy a leer aquí lo que dice, y vaya conmigo a Efesios 1:13. Sellados todos somos. Miren lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿creído en quién, hermano? En Jesús. Fuiste, ¿cómo dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que usted creyó en Jesús, fue sellado. ¿Cuántos como creen? ¿Qué significa ser sellado? Ya se lo voy a explicar. ¿Verdad que sí? Sellados. Ustedes han visto cómo, perdón esa comparación, pero no van a pensar que le estoy diciendo que somos así. Ustedes saben que al ganado, vaca, toros, los caballos le ponen un sello. Y ese sello significa que es propiedad de tal persona o de tal lugar. El dueño de otro lugar le pone un sello diferente, porque está diciendo que eso me pertenece. Eso sucede con nosotros, no porque seamos vacas, sino que el sello del Espíritu Santo queda en nosotros, marcado en el corazón. Y eso significa sos propiedad de Jesucristo. El sello del Espíritu Santo significa sos propiedad de Jesús. Amén. Entonces, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, hemos creído en Él, lo dice el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios, hemos sido sellados, le pertenecemos. Así que usted, cuando le pregunten, usted me ha sellado en el Espíritu Santo, claro que si yo ya creo en Jesús, ya somos sellados. Amén. Pero sucede algo. Pedro había creído en Jesús. Amén. Estaba sellado. Tomás ya había sido sellado porque había creído en Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Por qué creen que le estoy hablando de Tomás y de Pedro? Porque Pedro no había cambiado su carácter. A pesar de que ya había sido sellado con el Espíritu Santo, todavía era un asesino. ¿Está conmigo? Estaba tratando de cambiar porque estaba oyendo las enseñanzas de Jesús. Amén. Porque si andaba detrás de Jesús, estaba tratando de imitar a Jesús. Pero ¿se acuerda usted que le quiso cortar la cabeza al soldado? Significa que no había cambiado, todavía estaba solamente sellado, igual que Tomás. Tomás tuvo que tocar el costado de Jesús, verle las manos y los pies para creer. Era un incrédulo todavía, pero ya había sido sellado. Amén. No digo que me parezco a Pedro, me parezco a Tomás. Podría ser que algunos de los que estamos aquí, me estoy incluyendo, todavía solamente somos sellados. Yo quiero que usted vaya comprendiendo esto. Como sellados con el Espíritu Santo, como hijos de Dios, porque cuando creemos en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, somos hijos de Dios. Somos sellados, somos pertenencia del Señor, somos hijos de Dios. No pertenecemos a otro lado, somos de acá. Conocemos la verdad, conocemos el camino y nos estamos esforzando en caminar bien. ¿Verdad que sí? Ahora el punto es que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ha sido lleno del Espíritu Santo, porque también al momento de ser bautizados puede hacer que seas completamente lleno o que te falte algo. Porque ¿cómo le dijo Pedro a los que habían creído? Ser lleno de Dios. ¿Verdad que sí? O sea, no se permite a medias, porque cuando estamos a medias hay algo en nuestro carácter que todavía entonces debe cambiar.
Cuando estamos llenos, no hay espacio. Y la gente viene moviendo así. Hay el Espíritu Santo. No se equivoca. Porque mucha gente llega a la iglesia, brinca, salta, aplaude. ¿Y qué movimiento? Eso es emoción. Amén. Vayamos a verlos afuera y veamos cómo hablan, cómo tratan a los demás. Ahí se ve entonces si hay Espíritu Santo, si hay llenura. Porque aquí nos vemos todos bien bonitos, hasta el pastor se mira bien chulo. Amén. Todos nos vemos bonitos, pero ¿qué tal allá? Para los que manejamos, cuando alguien se una moto se nos mete, ¿verdad? ¿Cómo le quitamos algo o le decimos algo o le decimos Dios te bendiga? Y sí. No sé cómo actúa usted allá en la calle, porque ahí se va a ver si realmente hay presencia de Dios o si hay Espíritu Santo. Amén. Yo creo que sí me están entendiendo. Amén. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No necesitamos solamente ser sellados. Todos los que estamos aquí estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero como no todos estamos bautizados con el Espíritu Santo, lo necesitamos. Amén. ¿Todavía se te salen las malas palabras? No digan amén. ¿Todavía no eres capaz de perdonar a alguien? Amén. ¿Te cuesta ser obediente? ¿Te gusta andar peleando? ¿Todavía eres alguien que es de cristal o de azúcar? O sea, eres muy delicado. Mire lo que pasa con Esteban. ¿Quién era Esteban? No es el hijo de la vaquita, no. A ver, Sebastián. ¿Quién era Esteban? En la Biblia, sí, fue un mártir, pero ¿qué era antes de que fuera mártir? Era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en una reunión y el Espíritu Santo dijo, tienes que elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, maridos de una sola mujer, de buen testimonio, para que se encarguen de servir a las mesas y atender a las viudas. Amén. Y entre uno de esos estaba Esteban, Amén. que fue apedreado, muerte de sapo le tocó, y fue uno de los mártires. Y estaba a los pies de quién? De Saulo. Saulo estaba viendo cómo lo mataban a pedradas. ¿Qué hubiera hecho usted si lo agarran a pedradas? Paquita, ¿para qué te quiero? Agarra una más grande y se la devuelve. Seamos honestos. ¿Sí o no? Si eso se ve en el fútbol, ¿verdad? Ajá, espérate, me pegaste una patada. Se ve en el fútbol para los que no son bautizados con el Espíritu Santo. Se les sale el viejo hombre. O cuando el vecino te dice algo, ¡ay! Y le salgo yo igual. Esteban no fue así. Dice que Esteban alzó sus ojos y dijo, veo la gloria de Dios, los cielos abiertos. ¿Verdad que sí? No reclamó, no agarró piedra, no salió corriendo. Él sí era lleno del Espíritu Santo. Igual que Pedro, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, recibió poder para no solo transformar su carácter, sino para predicar la palabra de Dios. Con la sombra sanaba. Solo con la sombra. Pero no era la sombra, sino que era el poder que había en él, que había recibido a través del bautismo del Espíritu Santo.
Entonces, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Pero qué tristeza, hermano, que no buscamos. Nos pide. No buscamos el bautismo del Espíritu Santo. Bien hacemos al congregarnos. Pero mire, alguien que desea el bautismo del Espíritu Santo viene a orar. Gloria a Dios. Y si no viene a orar, ora en su casa. Alguien que desea el bautismo del Espíritu Santo le agrada y busca la lectura de la palabra de Dios. Pero es lo que menos hacemos nosotros. Aún aquí en la iglesia no leemos la Biblia, estamos viendo el celular. Aleluya. Y cuando decimos a leer la Biblia, ni Biblia a veces traemos. Y la queremos ver en el celular y como había algo ahí, ya no vemos la Biblia, sino que vemos lo que hay en las redes sociales. Amén. Así es. Amén. Amén. Como dice aquella, amén o no amén. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero da tristeza, hermano, que no buscamos ese bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo le animo, usted que se ha congregado el día de hoy, a que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Y no es necesario, quizás no es necesario tanto venir aquí a buscarlo, porque el Espíritu Santo lo encuentras en todo lugar, porque es omnipresente, está presente en todo lugar. Tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo en tu casa, inclusive en tu trabajo, claro, en oración, ¿verdad? No vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo ahí haciendo números, no, vas a encontrarlo cuando estés orando. Y le digo que podemos encontrarlo en el trabajo, porque como dice Pablo a los filipenses, orar sin cesar. Es decir, que podemos orar en el trabajo y ahí podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y le digo, hermanos, y no por jactarme, pero yo oro en todo lugar donde estoy. Que trato de orar. Inclusive a veces hasta en la cancha de fútbol me he puesto a orar. Aunque no lo crean las futbolistas que están aquí, los futbolistas que están aquí. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Cuando ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, van a haber evidencias que ha sido lleno del Espíritu Santo. Hay evidencias. Una de las primeras evidencias de que tú eres lleno, eres bautizado con el Espíritu Santo, que puedes amar a quien sea, que puedes perdonar a quien sea. Amén. Amén o no amén. Estoy hablando de eso. Pero si no has logrado perdonar a aquel que te entristeció, aquel que te ofendió, aquel que te robó, aquel que te quitó la paz, si no lo logras perdonar, aunque hayas hablado 1000 lenguas, como dice Corintios capítulo 13, vengo a hacer como un platito de eso, que ahora hace bulla. Solo en verdad, solo es bulla. ¿Por qué? Porque no logra amar. Podemos hablar lenguas angelicales, podemos hablar chino, japonés, ruso, en lenguas, pero si no amas, es por gusto las lenguas. Entonces la evidencia, después de haber hablado en lenguas, la evidencia que eres lleno del Espíritu Santo es que ames a Dios y al prójimo como a ti mismo. Amén. Que logres perdonar al que te ofende, al que te hace daño. Que seas obediente. Si eres bautizado con el Espíritu Santo, vas a ser obediente. Aunque te cueste, pero vas a ser obediente. Como aquella anciana
que siempre que el pastor estaba predicando, llegaba y se arrodillaba en la grada. Y estaba orando y el pastor predicando y llegaba orando en la grada. Eso le incomodó después de algunos domingos al pastor y le dijo a la anciana: hermana, fíjense que quisiera que orara mejor en nuestro lugar o que orara en otra hora, porque me distraigo al verla a usted orando ahí. O sea, no era maldad del pastor, ¿verdad? ¿Qué hizo la anciana? Obedeció. Amén. Y era una anciana de poder, ¿verdad? Bien pudo haber dicho: pastor, pero el Espíritu Santo le ha dicho que ore. No, obedeció. Y ya no. Y los mensajes del pastor del domingo próximo ya no fueron lo mismo. Pero a lo que vamos es que la anciana obedeció. Amén. Entonces, si hay llenura, si hay bautismo en el Espíritu Santo, tú que alguna vez hablaste en lengua y que ahorita ya no has hablado en lengua y que ya no estás lleno, pero tienes el bautismo en el Espíritu Santo, vuélvete a llenar. Y te vas a dar cuenta de que estás un poquito vacío cuando tu carácter ya empieza otra vez a ser el de antes. Que empiezas a mentir, que empiezas a no dar a Dios lo que le corresponde. Amén. Porque el que tiene el bautismo del Espíritu Santo es obediente a la palabra, obediente a Dios, obediente al pastor, obediente a los líderes, obediente a sus padres, obedientes a todos aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros. Si estamos llenos, si estamos bautizados con el Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo se evidencia en los frutos. Gálatas 5:22. ¿Se lo pueden? A ver, ¿quién lo puede? Así como ustedes lo dijeron que no les oí. Pero dice 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero tales cosas no hay ley. 9 características, no son 9 frutos. Porque los árboles dan un solo fruto, ¿verdad que sí? Y aquí dicen, mire, léalo bien. Mire, más el fruto. El significa uno. No dice los, ¿verdad que no dice más los frutos? ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Más el fruto. Es un solo fruto. En otras palabras, si algo de eso nos hace falta, si alguna de esas 9 características nos hace falta, significa que nuestro fruto no está completo. ¿Amén? Dicho de otras palabras, quiere decir que no estamos llenos. Si nos hace falta una de esas características, es que no estamos llenos. Nos hace falta. Por eso, todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso, la palabra de Dios nos insta a orar todo el tiempo. Pablo lo dijo en Efesios 6:10 en adelante, orando en todo tiempo. Lo dijo Pablo en esa carta de Efesios. Y en Filipenses dijo: orar sin cesar. Lo dijo varias veces. Así que, amado hermano, usted puede hacerse un autoexamen de cómo está el Espíritu Santo en su vida. No olvide, si usted ya recibió a Jesús en su corazón como Salvador de su vida, ya está sellado, ya tiene el sello de propiedad que le pertenece a Jesús.
Pero si todavía usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, le hace falta. Porque ¿qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces necesitamos el Espíritu Santo también para predicar, para hablarle a otros. Entonces necesitamos ese poder para tener valentía para predicar, para dar fruto de que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Si usted no da evidencias de que está lleno del Espíritu Santo o que le hace falta alguna de esas características y tiene algunas de estas, mire lo que es las obras de la carne, versículo 19 de 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, si no lo tiene, lo leo yo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, por si acaso alguna no la escribí, dice Pablo, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué bueno que el Señor nos ha hablado esta noche. Y oye, nos ha hablado, porque el primero que le habla ya sabe que está preparado, porque no puede decir uno nada si no lo dice primero para uno mismo. Así que, amados hermanos, les exhorto, les animo a buscar la llanura del Espíritu Santo. Y si ya dejó de hablar en lenguas, vuélvalo a pedir, vuélvalo a buscar. Eso de hablar en lengua. Y si nunca ha hablado en lengua, sígalo buscando, porque la promesa es para usted. Si hubiera tiempo, yo quisiera escuchar, si hubiera tiempo, pero no hay. ¿Cómo recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿A dónde lo recibió? Hermano Pedro. Un minuto, hermano Pedro. Solo díganos dónde estaba, qué estaban haciendo. Venga aquí. Como les digo, yo para comenzar una práctica no me gusta la media. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Ahí no sé. ¿Le damos la oportunidad? Venga, los hermanos dicen que van a esperar. Mi hermano Ever lo recibió dormido. Se acostó orando, se durmió y de repente se despertó hablando en lenguas. Gloria al Señor, para mí es un privilegio hablar de esto, que contrasta muchas veces con las enseñanzas que se dan. Yo no siendo cristiano, no siendo cristiano en la iglesia de la Asamblea de Dios allí en la Edom, ahí pues, que quedaba ahí por la calle de Capa de Pablo en la Garita, llegué a la iglesia. Habiendo llegado a la iglesia, me quedé en una banca y ahí alguien que hablaba al oído me dijo: no te quedes ahí porque no hay televisión. Me pasé para la segunda banca después del púlpito. Estando allí como que me hipnotizaron. Afuera gritaban, tiraban piedras, se hacían cuanta bulla y yo no podía voltear a ver porque me decía una voz: no voltees a ver porque es malo. Yo solo viendo allá adelante al púlpito. Bueno, cuando sintió el predicador que Dios estaba tratando conmigo,
comenzó a señalarme y me decía: usted joven, ¿qué tal que se va sin aceptar a Cristo y en el camino volca el bus, se choca y usted muere sin Cristo? Y yo en la visión de mi mente me veía que ya iba a la deriva en el bus. Bueno, sentí el primer intento de levantarme. Alguien llegó y me puso una mano en cada hombro y me sentó y me dijo: qué capaz vos sos de esto. Volví a sentir el segundo intento, lo mismo me detuvieron. Sentí el tercer intento, lo mismo me detuvieron. Cuando viene una voz y me dice: si se levantan otros, levantate vos. Hasta ahí yo no estaba distraído en nada, solo viendo adelante, oyendo aquellas voces. Bueno, cuando me dice esa voz: si se levantan otros, levantate vos. Entonces ya era una orden. Cuando venían unos por el pasillo que se deja así, sentí como que solo me pusieron una mano con las manos en la espalda y me pegaron el empujón. Llegué al púlpito, no estar viendo para un lado ni otro, no repitiendo una oración que me dijeran que hiciera. Llegué a tirarme de rodillas y a decirle al Señor: de lo que me acuerdo, Señor, perdona todas mis iniquidades y enséñame a ser un hombre correcto en mi vida. Cuando me cayó una cosa caliente en mi mollera, se me recuento del cuerpo, se me hizo nudo la lengua, que hablé como 4 palabras, que dije, no sé. Estando habiendo pasado esa reacción, llegó el enemigo y me dijo: mira lo que veniste a hacer. No decía que no aceptabas a Cristo. ¿Por qué lo has hecho? Bien, me dijo, has hallado descanso para tu alma, pero con tal de que no sigas en ese camino, eso que has sentido se te va a quitar. Entonces de ahí vinieron a alguien y me preguntó cómo me llamaba, que estaba Cristo, pero lo que quiero decir que yo no me acuerdo a la hora que me levanté de allí. Vine como a despertar, que había caminado como 2 cuadras de la iglesia donde estábamos, yo y tío Rabay. Yo había venido de la costa con mi papá, allí como que desperté, como a la 1:30. Entonces, pero a lo que quiero llegar es esto: yo me quedo pensando que muchas veces Dios en su sola voluntad rompe los esquemas, porque se cree que el hombre tiene que aceptar, que el hombre tiene que doctrinarse, que el hombre tiene que regenerarse, que el hombre tiene que hacer muchas cosas para recibir el Espíritu Santo. Y yo la experiencia que tuve, porque yo le preguntaba a otros: ¿y usted qué sintió cuando me bautizaron? Me han dicho: yo sentí esto y esto y esto. Pues yo eso sentí. Pues ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque yo le digo, he preguntado, porque en cierta forma le he ayudado, porque no tuve ninguna otra experiencia. Lo que sí tengo como experiencia, que para que el Espíritu Santo usted lo pueda recibir, es que esté aquí en la iglesia, no solo sentado, sino que su mente, tu cuerpo, tu ser completo, cuerpo, alma y espíritu, esté en lo que esté, y allí sí puede recibir el Espíritu Santo, porque aprovecha el Espíritu Santo la actitud que usted tiene. Dios le bendiga. Jesús. Bueno, Dios es grande. Señor, te exaltamos, te glorificamos. No hay duda, Señor, que esta noche tú tenías esta palabra para la que estamos aquí. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes día a día a buscar esa llanura.